Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jackie. Yo quiero decirte unas palabras. Lo primero que quiero decirte es que no hagas nada por egoísmo o por vanidad. Quizás no es lo que esperabas escuchar. Sin embargo, a lo largo de estos días yo he aprendido algo y lo primero que aprendí es que el humillarme siempre va a ser mi mejor opción. Estas mismas palabras Pablo se lo dijo a la iglesia en Filipos. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, Pablo le dice a la iglesia: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. El hablar del humillarnos, yo sé que no nos puede agradar mucho, porque hemos aprendido que tú y yo no debemos rebajarnos ante nada ni nadie, que no debemos ser menos, que no tenemos que postrarnos, que no tenemos que pedir perdón. Sin embargo, en el reino de Dios es todo lo contrario, y esto lo aprendemos a través de la Escritura. Y cuando hablamos de humildad, cuando hablamos del ser siervo, se me viene a la mente una escena del Señor Jesús que está en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1. Y en esa parte aprendemos algo acerca de Jesús. Y lo primero que vemos es una escena de Jesús con sus discípulos sentados a la mesa. Y de pronto Jesús ata una toalla a su cintura y toma un balde de agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y de pronto Pedro dice: yo no puedo dejar que me laves los pies. ¿Cómo es posible que el Maestro, que el Señor, lave los pies de los discípulos? Y quiero ponerte en contexto. El que lavaba los pies en aquel tiempo era el esclavo, era el siervo de la casa. No era común que los amos lavaran los pies de los visitantes. Y en ese tiempo el calzado que usaban eran sandalias, era un calzado descubierto que obviamente cuando alguien llegaba a casa llegaba con los pies sucios y quizás hasta oliendo mal. Y cuando Jesús está haciendo la acción de siervo de lavar los pies de sus discípulos, esto choca en la mente de aquellos hombres. Y algo que Jesús le dice a sus discípulos, y quiero leérselos en los últimos versículos, dice: quizás ustedes no entienden lo que yo he hecho con ustedes. Ustedes me llaman maestro, Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, también deben lavar los pies los unos a los otros. Dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y realmente el humillarnos, hacer actos como estos, quizás puede ser un poco vergonzoso para ti, para mí, y de pronto puedas decir: yo no haría esto. Sin embargo, Jesús lo hizo y nos marca el ejemplo, nos marca el camino a seguir. Y algo clave que yo encuentro en esta escena y quiero compartírtelo es que Jesús estaba lavando los pies de aquel que lo iba a negar en la cruz. Estaba lavando los pies de aquel que lo iba a vender, de aquel que lo iba a traicionar. Jesús está mostrando un acto de gracia, un acto de perdón, aun y cuando todavía no había ocurrido. Y esto realmente es un reto para ti y para mí. Cuando nosotros llegamos a un estado de humildad, a un estado de humillación, lo que sigue es un estado de exaltación, y eso lo podemos ver también en Jesús. Aun y cuando Jesús fue humillado, después fue enaltecido por nuestro Dios, fue enaltecido por su Padre. Y quiero que tú pienses en esto a lo largo de estos días. ¿Realmente el humillarse es vergonzoso o puede traer una bendición para ti y para mí? Piénsalo. Bendiciones.